Y para cerrar los comentarios en el día de hoy, nuestro maestro Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Bueno, yo escuchando las intervenciones ayer de los candidatos que tienen posibilidades de acceso al poder, me preguntaba muchas cosas. Me preguntaba el conflicto que tenemos nosotros como nación con, por así decirlo, la realidad real. Es muy importante y desgraciadamente este es un país donde hay demasiada pobreza material, un país cuyo promedio de escolaridad es un sexto grado, un país en el que las limitaciones para el desarrollo de las cualidades personales, de los recursos expresivos, de la realización global del ser humano, porque en un tipo de sociedad, cualquiera que ésta sea, lo importante es que los seres humanos puedan desarrollar la totalidad de sus capacidades artísticas, eh, manuales, intelectuales, que sea un ser integral en lo que cualquier sociedad desearía para sus habitantes. Y yo me preguntaba sobre la situación que vivimos nosotros, lo que somos en el mundo de hoy. Y miraba algunas de las propuestas de los candidatos y me daba cuenta de lo que ciertamente no tenemos. Por ejemplo, yo noté la ausencia del verdadero debate. Y yo me preguntaba, ¿pero qué es un candidato? Un candidato puede ser una persona que no ponga ideas en circulación. Un candidato puede ser alguien que lea una serie de beneficios materiales directos, aprovechándose de la ignorancia y de la pobreza de este país. Un candidato puede ignorar en el mundo de hoy el uso de la tecnología, la economía circular, la economía naranja, la relación indisoluble que existe entre pensamiento y acción. El ser humano es el único de los objetos vivientes de la naturaleza que todo lo que tiene como proyecto de realización previamente ha pasado por la mente, ha sido pensado. Es posible concebir el acto sin el pensamiento, el ser humano separado del pensamiento. No hay, decía el gran pensador italiano Emile Benveniste, no hay en la historia de la humanidad un momento en el que el ser humano aparezca no siendo portador de la palabra y de la relación de la palabra con el pensamiento. Y Benveniste no descubría nada, lo había planteado un poco antes, nada más y nada menos que Ferdinand de Saussure, cuando creó la lingüística general en el 1916, aquel texto de lingüística general. Por lo tanto, hablar es una cosa compleja, pero usted no puede describir ni tampoco prefigurar el destino de un país sin antes tenerlo en el pensamiento. Y no hay pensamiento sin lenguaje. Lo digo porque ¿quién puede en el mundo de hoy, desde la República Dominicana, ignorar lo que está en este momento ocurriendo? Este es un país en el que la reducción de la remesa alcanzará del 25 al 35% de acuerdo con lo que se estima. Este es un país donde el aparato productivo está lastrado, donde el aparato productivo está fosilizado, donde la productividad como categoría no tiene ninguna capacidad de expansión y los elementos de reproducción material son rudimentarios y reiterados en el tiempo y en el espacio. Este es un país donde las universidades no producen
conocimiento, porque lo que las universidades venden son conocimientos que estén vinculados a las necesidades del proceso productivo de manera directa. Entre los candidatos, Leonel Fernández y Luis Abinader hicieron referencia a esta realidad que se denomina economía circular, economía naranja, como le dicen también, a lo que supone reciclar todo lo que hay de desechos sólidos en la naturaleza, convertirlo en un valor o agregar con la acción combinada del proceso industrial y el proceso universitario un valor adicional a las técnicas y a las realizaciones materiales del conocimiento de la investigación. Es posible pensar rehabilitar a este país sin usar los mecanismos y las variables que una economía excesivamente abierta como la dominicana demandan. Una economía que va a necesitar obligatoriamente que cerrarse en sí misma y producir a partir de la imaginación. Quizás uno de los productos más preciados de lo que tiene que ocurrir en la República Dominicana es la expansión de la imaginación, la creatividad, que será una categoría fundamental. Ningún gobernante puede gobernar este país para hacerlo crecer y florecer sin creatividad, sin imaginación, sin aprovechamiento de todas las realidades del mundo contemporáneo. Y lo pensaba porque nosotros estamos frente a un partido que tiene 20 años gobernando este país, frente a un partido que es en la historia contemporánea el partido que más nivel de corrupción gubernamental ha podido acumular. No se conoce en la historia política de este país desde 1844 dos periodos de gobiernos en los cuales se haya originado una comunicación, una acumulación originaria de tal nivel como el que esta gente ha logrado conseguir en el plano personal y colectivo. No hay un miembro de ese comité político que no sea multimillonario. Y aquí hay fortunas obscenas, derivadas de la exacción del Estado. Este país se merece esa continuidad, pensaba yo, mirando a ese candidato y mirando a los otros candidatos. Este pobre país no merece el esfuerzo de superación de sus lacras, de esas lacras sociales que se han enriquecido, pegadas como lapa al aparato del Estado. No merecemos nosotros un gobierno más decente, una organización social más proclive a la justicia, al bien común. No lo merecemos. Los espectáculos de corrupción que hemos vivido con motivo de los distintos periodos de sección que se han practicado y las licitaciones no se suceden uno detrás de otro porque es una carrera demencial hacia la búsqueda del dinero, porque no hay ningún proyecto social, porque si hay una característica fundamental en la sociedad dominicana de hoy, es que se liquidaron los proyectos sociales. Poco, muy poco de lo que es el espíritu emprendedor de la nación encarna un proyecto social en este momento. Y los partidos políticos, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales de este país, no son proyectos sociales. Encarnan pequeñas capillas, pequeños grupos de proyectos personales que cuando asaltan el aparato del Estado jamás se quieren apear de ahí, porque han hecho carrera, porque han hecho fortuna, porque tienen al frente de la cosa pública a gente cuya realidad está verdaderamente sobreestimada cuando uno ve sus realizaciones sociales tan denigrantes
tan verdaderamente ofensivas a la dignidad nacional. La coyuntura que este país está viviendo es particularmente importante y definitoria para su futuro. No es frisando en la dádiva y en el asistencialismo a los ciudadanos de este país que alcanzaremos un determinado nivel de desarrollo. A quienes les conviene la pobreza son los que propician el asistencialismo como mecanismo de reafirmación del poder. Son a ellos. Esas son la gente que propician que haya un inmovilismo social y que la gente se quede en la pobreza, añorando y deseando un cambio verdadero. Que seamos capaces de realizarlo. Que tengamos nosotros en el futuro dirigentes de los que nos podamos sentir orgullosos y no avergonzados. Que podamos hablar como dominicanos todos, con la frente en alta, de nuestros dirigentes políticos que no aspiran a robarse la cosa pública y a convertirse en millonarios y hacerse personajes por el aprovechamiento de los fondos públicos. De eso se trata, de que la pandemia nos tiene que dejar la lección de que estos modelos de comportamiento, estos paradigmas negativos, no se volverán a repetir en la historia política de este país. Argenis.